Cultural de Valparaíso, enfocada en el ejercicio del pensamiento crítico, un ejercicio que enriquece el diálogo y el contraste de puntos de vista. Les quiero presentar a nuestras invitadas. Desde México nos acompaña Sabel Castro, crítica y curadora de artes escénicas. Hola, Sabel. Hola, Ale. Hola, Fer. Hola, todas. Y Fernanda Blanco, licenciada en Comunicación Social y Crítica Cultural, que nos acompaña desde Argentina. Bienvenida, Fer. Gracias. Nos encantaría que ustedes también nos acompañen participando con sus preguntas, comentarios, críticas, los que nos pueden ir dejando en la transmisión de Facebook. Vamos a tratar de leerlos todos, si el tiempo nos permite. Vamos a tener una instancia de diálogo entre nosotras y luego vamos a dar pie para poder convocar estas preguntas, estos comentarios y por supuesto que las críticas también. Hoy nos reunimos a dialogar en torno, o más bien a propósito, o con la excusa de El espectador emancipado, obra que presenta parte de la teoría del filósofo francés Jacques Rancière, sobre el arte y que nos invita a reflexionar o a oponernos no solo a las miradas hegemónicas, sino también a las miradas autoproclamadas como críticas. Específicamente en cuanto al rol del espectador, Rancière plantea que habría que superar aquellas teorías heredadas de la idea platónica de que el teatro es pura ilusión y pasividad, absolutamente alejadas del conocimiento y de la acción. Dice que la emancipación comienza cuando se cuestiona esa oposición entre mirar y actuar, porque esta forma de estructurar las relaciones entre decir, ver y hacer pertenece a estructuras de dominación, y que cuando comprendemos que mirar es hacer, lo que estamos haciendo es cuestionar esa distribución de las posiciones, o lo que él llama esa división de lo sensible. Rancière es partidario de una disociación entre lo que el artista transmite y lo que el espectador construye, acción que es individual y que es la capacidad que tiene cada persona de traducir lo que percibe, lo cual le hace igual a un otro, conformando una comunidad. Un espectador es alguien activo, que observa, que selecciona, que compara, interpreta y compone su propia narrativa. Dicho esto, nos hicimos varias preguntas que dieron pie a este foro. ¿Qué pasa entonces con las espectadoras emancipadas? ¿Cómo es una espectadora emancipada? ¿Tenemos minoría en las butacas y lugares hegemónicos en el escenario? ¿Qué implicancias tiene esta emancipación para espectadoras y creadores? ¿Qué lugar tiene esta espectadora emancipada en un contexto creativo machista? ¿Solo está autorizada a hablar de lo que le gusta? En fin, nos hicimos muchísimas preguntas, puesto que con nuestras invitadas no solo vamos a tener este encuentro, sino que hemos tenido varios en los que hemos discutido las preguntas en un ejercicio que esperamos no se termine hoy, sino que pueda convertirse en un manifiesto, al que por cierto se puede sumar cualquier espectadora emancipada, si así lo desea, compartir en el chat incluso alguna premisa que podamos luego sistematizar y que podrá ser compartida en la Juguera Magazine. Bienvenidas entonces, Fer, Sabel. Parto con la primera pregunta, que esperamos que sea el motor de varias. ¿Qué significa ser una espectadora emancipada? ¿Comulgamos con la idea de Rancière en cuanto a lo que entendemos por emancipación? Sí, por supuesto que comulgamos, sobre todo como un deseo, como un reconocimiento de la potencia que tienen las espectadoras de emanciparse. Por supuesto que para emanciparse, que tendría que ver sobre todo con un reconocimiento de la capacidad para reflexionar, la capacidad para generar preguntas, la capacidad para articular un pensamiento y una opinión, para que esta espectadora emancipada pueda surgir y pueda accionar y pueda ser libre de proceder, necesita haber muchos cambios en el sistema, muchos cambios en los modelos que decíamos. Pero por lo pronto, como respuesta a tu pregunta, sí, por supuesto que añoramos esta idea de la emancipación de las mujeres como espectadoras de teatro. Fernanda. Sí, bueno, me sumo yo. Rancière habla de una emancipación en relación a poder asociar y disociar ideas, ¿no? Como hacer de las narrativas la propia narrativa también, tomar eso que está sucediendo y resignificarlo de acuerdo también a las experiencias propias. Y de ese lugar, algo que venimos charlando con Sabel también es el hecho de introducir preguntas, ¿no? No tratar de dar una respuesta, sino como abrir interrogantes.
Nos parecía que también una espectadora emancipada es quien se hace preguntas en relación a lo que ve, a lo que oye, a lo que experimenta. Y esta búsqueda, ¿no?, de hacerse preguntas, de generar este sentido crítico, es lo que, a lo que está bueno apostar, ¿no?, como espectadoras emancipadas, a poder permitirnos interrogantes, permitirnos no saber, que se abran dudas, no por ahí sentenciar o generar un juicio de valor, sino como abrir interrogantes, abrir el diálogo, que se genere esta conversación con el arte. ¿Y qué lugar le dejamos? Tengo un delay. ¿Qué lugar le dejamos a esa incertidumbre? A ese hacerse preguntas, a no tener todo masticado, pero me lo pregunto desde el lugar del creador, tanto del creador y creadora, o creadores, como desde de quien está en el ejercicio de espectar. Aquí quisiera recuperar yo una cita que nos puede servir, me parece, y quizás sea la única cita que yo recupere porque justamente hay una oposición en esta idea de citar siempre a un hombre, pero bueno, será la primera y la única, y dice, el dramaturgo o el director teatral querría que el... No, ay. No me desaparecí, estoy. Listo. Dice, el dramaturgo o el director teatral querría que los espectadores teatrales vean esto y sientan aquello, que comprendan tal o cual cosa, y que saquen de ello tal o cual consecuencia, que sería tal o cual conclusión. Lo que nosotras entendimos como esta tarea de emancipación a partir de toda esta teoría es la posibilidad de disentir con eso que la apuesta le presentó, con esto que la apuesta esperaba de ellas. Si la apuesta quiere que piense esto, saber que existe la posibilidad de pensar otra cosa, de sentir lo que no estaba previsto por el mismo montaje y darse derecho a que esta es una reacción posible, este es un modo de recepción que incluso personalmente hay que incentivar, porque si no solamente las espectadoras se vuelven ecos de las puestas y se vuelve, digamos, un ejercicio de profunda sumisión y sometimiento. Yo te digo que pienses esto y tú entonces piensas esto, donde está la libertad. Y yo recupero una pregunta que se hace Rancière que dice, ¿a qué modelos de eficacia obedecemos? ¿No? Me parece que está bueno pensarlo. Digo, tanto desde el lugar del artista como el lugar de la espectadora también. Hay modelos de eficacia a los que estamos respondiendo, ¿no? Hay como determinadas temáticas que ya por ser esa temática nos quedamos enganchados con ese tema, enganchadas con ese tema. Y después dice algo que a mí me quedó resonando, ¿no? Que dice que un arte crítico es un arte que sabe que su efecto político pasa por la distancia estética, ¿no? Sabe que ese efecto no pretende ser garantizado, sino que conlleva siempre una parte indecible. Como que hay alguna parte que en realidad siempre va a quedar a resignificar por quien está del otro lado. No se puede dejarle todo masticado a esa espectadora o a ese espectador también, quien está en la butaca. En general, interrogantes me parece que está bueno en relación a seguir construyendo y a seguir pensando. Si no, termina siendo en algún punto una bajada de línea, nos terminan diciendo, terminamos con la pregunta y la respuesta después es la obra, ¿no? Y qué lindo salir con preguntas por una obra, cuando hay... Esperamos bien. Ay, me tildé. No te preocupes. Ahí sí, te escuchábamos. Que es lindo salir con preguntas del espectáculo. Sí, decía que para, al menos desde mi punto de vista, a mí me gusta salir con preguntas del espectáculo. Me gusta cuando no salgo ilesa de esa pieza de arte. Cuando siento que en algún punto refuerzo lo que yo ya estoy pensando, me quedo como con gusto a poco, ¿no? Me gusta hasta cuestionarme a mí misma, decir, ¿qué pasó? ¿Por qué me incomodó, no? Muchas veces pasa que voy a ver una obra y me incomodé. Y me pregunto, ¿la obra quiso que me incomodara? ¿Me incomodé yo? ¿Por qué me incomodé, no? Y por ahí salgo pensando en todo eso. Y todo ese ejercicio me parece súper valioso, preguntarme por qué me incomodé, ¿no? No quedarme con esa sensación de, bueno, me voy incómoda a mi casa, sino que sigo trabajando en eso. Y me parece que es súper valioso hacer esas preguntas. Digo, ese lugar, el interrogante, ¿no? Ahora también
hay personas que preguntan, ¿se acuerdan que hoy les comenté sobre una respuesta en Twitter a propósito de nuestra actividad? Que en realidad uno podría tomárselo como un troleo, pero también es válido lo que ahí se plantea. Se los voy a leer, lo estoy buscando por acá. A propósito de la difusión de esta actividad que hizo Aplaudir de Pie, que es la plataforma de crítica mexicana que dirige Sabel. Pero qué capacidad de darse vueltas en preguntas solo de una élite, que parece que no tienen nada más que hacer por una obra. Uno va, ve una obra y listo, se divierte o no, es problema de cada uno. Eso a propósito de salir y quedarse con preguntas y poder darle vueltas, como una crítica, podría ser una crítica a este mismo planteamiento que tú estás señalando. Sí, bueno, desde ese lugar, justamente la idea de trabajar con la idea del espectador emancipado o la espectadora emancipada de Rancière tiene que ver con esto, con pensar en espectadores no pasivos, ¿no? Como el espectador observa, actúa, asocia ideas, disocia, está de acuerdo, está en desacuerdo. Quien está en la butaca no está en la butaca simplemente observando, tiene pensamientos. Vivimos en una sociedad que está hiperestimulada, no, al menos en Argentina, los estudios de públicos dice que más o menos el 75% de las personas que ocupan las butacas son mujeres y son universitarias, son súper instruidas. Tienen un montón de cosas que opinar en relación o que preguntarse en relación a lo que están viendo. Tienen un montón de herramientas. No es un espectador pasivo. Inclusive aunque estemos sentadas en una butaca y estemos calladas, ya que se nos mueva el cuerpo, que nos riamos, que hagamos silencios, que aplaudamos, que no aplaudamos, estamos en una interacción constante. Y lo que le pasa a la persona que está al lado nuestro también nos modifica. Ahora, no voy a obligar a nadie si no quiere pensar en relación a lo que vio, pero me parece que desde nuestro lugar, que en mi caso yo soy comunicadora, me especializo en cultura, me gusta propiciar esos lugares, ¿no? De pensar, porque es lo que a mí también me gusta como espectadora, de pensar en relación a eso. Esa es la actividad que está enfocada o se enfoca directamente a que estas son cuestiones, ¿no?, desde un privilegio. Creo que por ahí apunta el tuit. Y también pero podríamos recuperar algunas cosas. La emancipación tendría que no procurar, o sea, no obligar a nadie a hacer nada, o sea, no obligar a preguntarse, pero tampoco prohibírselo. Y me parece que ese tuit que recuperaste delata muy bien un poco del medio al que se enfrentará una espectadora emancipada, que es un montón de señores diciéndole que no puede hacerlo y que es inútil hacerlo y que para qué piensa y que mejor no piense y que a nadie le importa y etcétera. Pero bueno, van a haber este tipo de conflictos en el camino y eso para mí no tendría que frenar su emancipación. Y a propósito de esta misma emancipación, ¿cuáles son los límites de esta emancipación? Comentábamos también a raíz de un tuit que vi publicado por Javier Ibacache, con una nota en The Guardian que reporta el, comillas, mal comportamiento de las audiencias en los teatros del Reino Unido post pandemia. Lo pregunto a raíz de esto, y bueno, de las circunstancias que hemos conversado también, en los que hemos puesto en tensión el silencio reverencial, o ciertas actitudes que tenemos que tener, ciertas etiquetas que tenemos que tener en el teatro, ¿no?, como espectadoras. Como espectadoras lo menciono porque estamos aquí tres mujeres que estamos hablando de las espectadoras. Pero quería comentarles esto, preguntarles también, Sabel, ¿tú puedes dar el contexto de esta nota? Claro que sí. La escribe Alice Saville, que es una crítica teatral de Inglaterra, y nos avisa que hay un cambio de conducta que han percibido varias personas. Un cambio de conducta que llama la atención, parece ser más recurrente en ocasiones de teatro musical. Claro. Y este cambio de conducta, que al parecer la hipótesis es que se agudizó en la pandemia, tiene que ver con que al parecer las espectadoras ya no se saben comportar. Ya no quieren estar calladitas, ya no quieren estar recibiendo pasivamente la cosa, sino que hay comportamientos como que llegan tomadas, hay sustancias ilícitas que utilizan durante la función para potenciar su experiencia,
comen durante la función, mastican fuerte, platican con su compañera de al lado, o sea, como que tienen otra idea de lo que es estar en el teatro y se olvidaron de las normas y de las convenciones. Y es una pregunta, es un cuestionamiento muy interesante, o sea, más que reprender esto, que no lo hace la nota tampoco, solo nos da cuenta del estado de las cosas. ¿Y qué opinan de los límites de esa emancipación? ¿Cómo debería comportarse una espectadora emancipada en el espacio escénico, en el espacio en la butaca, en el espacio que comparte con el espacio escénico? Bueno, hay algo que habíamos estado hablando con Sabel, que lo hablábamos también en relación a por ahí algunas opiniones del público, algunas críticas. Emancipar o discutir con la obra en algún punto, generar cierta situación de disidencia, no tiene que ver con la grosería, ¿no? No hace falta faltarle el respeto a otro, que a veces se hace desde algunos comentarios, donde se hacen comentarios como muy crueles, pero también inclusive si, digo, estás comiendo con la boca abierta, haciendo un ruido y no puedes escuchar a los artistas o los estás distrayendo, o, desde ese lugar, digo, esa emancipación no es no respetar al de al lado. Después, por otro lado, también es como cuestionar algunos lugares. Digo, me parece que una espectadora emancipada sí puede entender si es la primera experiencia de alguien y puede no juzgar cierto comportamiento, ¿no? Si es un grupo de personas que es su primera vez y le estás como reprochando todo el tiempo, te tenés que comportar así, no tenés que comportar así, es excluyente, la persona no se va a sentir invitada a eso. Como que hay ciertos límites en algún punto. Lo que hablamos es, ser emancipar es cuestionar algunas cosas y hacernos preguntas, pero no censurar cruelmente al otro, ¿no? A la otra persona. Sí, o sea, permitir que el acontecimiento suceda, respetar para que sea posible que las cosas pasen, tampoco se trata de impedirlo o de entorpecerlo, pero sí, sobre todo procurar no ser policías, ni de las otras, ni de nosotras mismas, que eso me parece muy importante, la noción de lo policial, que también trabaja Rancière, que sería totalmente contraria a la emancipación para mí. Sí, bueno, empezamos a hablar también como por ahí algunas experiencias. A mí particularmente me pasó hace un par de años que fui a ver una obra que era incómoda. Había hablado una cuestión de género y era incómoda y te hacía sentir, digo, yo sentía que se me revolvía la panza y en un momento dije, me está afectando esto. Igual me resultaba artísticamente interesante, pero lo que noté es que en ese momento donde yo me sentí incómoda, más o menos unas 10 personas se habrán parado y se fueron, inclusive cuando la puerta estaba atrás del escenario. Es decir, que atravesaron el escenario con los actores en escena y se fueron. Yo lo comprendí porque me sentí incómoda y hasta me pareció que los actores también porque la obra proponía incomodar, ¿no? Pero digo, esas personas tomaron la decisión de irse aún exponiéndose a atravesar el escenario. Es una sala que da claustrofobia de no poder arrancarse de la obra, de salir al baño, por ejemplo, o si te dan náuseas, qué sé yo, pensaba eso el otro día que estuve ahí, a propósito de también una obra que estuvimos con Fer hace muy poco en el teatro, recuérdame el nombre, el de Almagro. El Callejón. El Callejón, que tenía una alta intensidad de los actores en escena, de la dramaturgia, y cuando se salió una persona del teatro, yo pensé, qué bien que se salga, no la juzgué, pensaba, ¿por qué se va? Uno se empieza a preguntar todas estas cosas. Y pensaba, que conversamos con Fer también, en las veces en que debería una espectadora emancipada tener derecho de irse, sí, y no lo hace, y creo que en mi caso he tenido solo acciones pasivas en torno a eso, o sea, que lo siento como un respeto hacia el creador, la creadora, pero que de alguna manera, si lo que estoy viendo me incomoda de distintas maneras, ¿puedo tener derecho a irme? ¿O estoy pasando el límite de mi emancipación? Es que también me parece que hay como distintas formas de incomodarse, ¿no? Si lo que está haciendo te está afectando y te tenés que ir. Otra cosa es esa incómoda, cuando una se siente incómoda intelectualmente y está bueno sentirse incómoda, y otra cosa es cuando la estás pasando mal. Y esto que decías, el límite como del respeto de tampoco
dejar al artista ahí en escena, hay algo del cuerpo presente que es... Exacto. Pero creo que en eso hemos estado de acuerdo, ¿no? Que como el respeto al creador, a la creadora escénica. Pero es una pregunta que en realidad nos hemos hecho varias sobre obras que en sus 10, 15, 20 minutos no conectan o simplemente están siendo, bueno, derechamente pobres, por decirlo así, con alguna compañera que hemos comentado, de tener que esperar la obra, la función completa. Eso es una obligación, es parte de la etiqueta, lo dejo igual planteado. Yo creo que es un condicionamiento, o sea, sobre todo a mí me dijeron que tenía que quedarme aquí hasta que acabara. Hay respetos que yo cuestionaría un poco más, como esta gente que se sale de las obras porque el equipo creativo no respetó al autor original o no respeta más aún al teatro, una idea abstracta que se tiene del teatro. No le faltaste el respeto a este gran dramaturgo, el teatro no es esto, y se salen. Estos me parecen mucho más cómicos, pero también cuestionables que los otros. Si es una incomodidad que te está interpelando por tu biografía, por cuestiones emocionales, yo lo respeto totalmente. Respeto también los otros, pero todavía más aplaudo que la gente reaccione con honestidad, que al parecer en muchos contextos, y aquí sí es un pensamiento totalmente situado, reaccionar honestamente implica mucha valentía. Esto de atravesar el escenario y salirte es un acto valiente, porque sabes que estás a expensas de qué van a decir los otros del público que se quedaron y los intérpretes. Sabes que estás corriendo un cierto riesgo social. Les comentaba que aquí en México, si bien la emancipación, que es un concepto muy manido como en todos los lugares, se confunde con la grosería, se confunde muchas veces con ser violento, con yo voy a decir lo que pienso aunque ofenda, eso puede ser. Pero han habido casos muy interesantes donde la gente expresa su opinión en redes sociales y ha habido 2 ocasiones de la misma persona que sí suele tener un tono violento, pero ni aún así para mí debería suceder. Que, digamos, él expresa honestamente lo que le pasó, precisamente generalmente musicales. Y lo han ido a buscar a su casa, gente mandada al parecer por productores o del propio público que se tomó el tiempo de investigar su dirección para decirle que ya se calle, que ya deje de opinar negativamente de las obras. Es decir, lo fueron a amedrentar, lo fueron a amenazar por un tuit, porque no tiene ningún lugar, digamos, en el sistema, no tiene ningún poder fáctico él de cancelar una obra o de ninguna otra capacidad más que opinar, y aún así lo fueron pues, a amenazar prácticamente a la puerta de su casa, que esas son cosas que me parecen gravísimas. Entonces, en un contexto así, por eso hablo de México, en la Ciudad de México, ¿es posible la emancipación? Y esto le pasó a un señor, no quiero pensar que le pasaría a una mujer. Recordemos que estamos en el país feminicida mayor de México. Yes. ¿Piensan que creadores siguen pensando en la lógica o mirada pedagogizante o embrutecedora, como le llama Rancière, a la acción que hay detrás de toda necesidad de explicarle al otro, al ignorante, como le llama él en esta reflexión? ¿Creen que estamos en esa mirada todavía, que existe esa mirada pedagogizante? Y ahí yo, digo, me vuelvo a preguntar eso, ¿no? ¿A qué modelos de eficacia obedecemos? Digo, me parece que a veces está esa duda de sobreexplicar algunas cosas o de que prevalezca la temática pensando que si no la persona que está del otro lado no lo va a entender. Me pregunto por qué se subestima así a las espectadoras y a los espectadores. ¿Y por qué subestimamos a veces el no entender, ¿no? A veces que dar lugar a duda hace que lo resignifiquemos. Bueno, cuenta Rancière en el libro que en una experiencia habían hecho unas remeras, y uno decía, una palabra vacía que yo pueda llenar, ¿no? Y a veces un poco es eso, como resignificar lo que estamos viviendo. Muchas veces tengo la sensación de que me están masticando demasiado algo, ¿no? De que me están diciendo lo que yo debería pensar. Y en ese lugar, cuando me pasan esas cosas,
yo me quedo con gusto a poco. Digo, me hubiese gustado salir con una pregunta, o no venir a reforzar lo que ya pienso. Digo, como temática yo estoy de acuerdo. Ahora, me gusta cuestionarme cosas cuando voy a ver artes escénicas. Si los artistas, las artistas están haciendo eso, me parece que está bueno como que cada persona se haga como la propia pregunta, ¿no? ¿Lo estoy haciendo yo también? Inclusive desde la mediación cultural. ¿Estamos haciendo? ¿Cómo propiciamos el diálogo? ¿Le damos demasiado masticada las cosas a las personas o estamos abriendo, ¿no?, esa conversación? Como me parece que está bueno que cada uno desde su propio lugar nos preguntemos eso mismo. Y dependerá también de cada lenguaje creativo, ¿no? Me imagino. Pienso en distintas modalidades, en distintas performances, pero es una pregunta y un cuestionamiento que la espectadora emancipada debería hacerse, ¿no? Totalmente. Isabel, ¿qué No, opinas? acá en México yo diría que la lógica embrutecedora de esta pedagogía predomina en el teatro. En la performance es otra cosa y quizá en la danza sea distinto. No estoy segura de ese campo, pero la performance funciona de manera distinta. Pero en el teatro sí sé que está funcionando mucho con el discurso ya digerido. Y lo que es muy interesante y también para cuestionarnos es que a las espectadoras parece gustarles que les den estas excesivas explicaciones, que les dan las cosas ya totalmente digeridas para que sepan qué pensar. Yo creo que todas en México conocemos a alguien de teatro que ha contado la anécdota cuando un espectador o una espectadora se acercó al final de la obra a agradecerle, gracias por lo que me enseñaste, gracias por haber dicho esto, gracias por, pues justamente, por, por decir lo que yo quería escuchar. Y entonces esta dinámica, me parece que aquí es muy clara la diferencia de la relación entre quién sabe, quién no, y quién está ahí para aprender y quién está ahí para enseñar. Yo creo que predomina mucho en México. Y hablamos de masticada cuando estamos hablando de discursos que son panfletarios necesariamente o no necesariamente. Me refiero a Sí, discursos y políticos. quisiera decir algo que seguramente me metería en problemas. Perdón, pero me refería como pensaba en discursos que están digeridos desde ese lugar, pero no, quizás no necesariamente. Me parece que no necesariamente. A veces pasa con una historia que por ahí no tiene como un trasfondo, pero sin embargo es todo a veces demasiado obvio, ¿no? Como viste cuando empezás a ver algo y ya sabes cómo va a terminar, ahí es como no te lo están masticando demasiado. Digo, obviamente es mucho más evidente cuando por ahí tiene alguna temática social y demás que uno siente que es panfletario, eh, pero me parece que puede pasar desde cualquier lugar. Y lo que yo quería decir, ningún discurso social de ningún tipo, y aquí solamente lo voy a señalar, ni los discursos de género, parece que están escapando de esta lógica embrutecedora y de esta cuestión pedagógica. Es decir, voy a decirlo así, ni las obras feministas parecen escapar muchas veces de este tipo de funcionamiento interno, de lógica. En esa misma línea les quería preguntar de qué manera el patriarcado condicionado el comportamiento de las espectadoras suceda en una obra con temática de género o no. Y bueno, en primer lugar, sí hay algo que está bueno tenerlo en cuenta y es que eh, no hay inclusive arriba del escenario no hay paridad de género tampoco, ¿no? Hay un montón de artistas súper reconocidas, pero cuando empezamos si revisamos, no sé cuántas directoras hay, cuántos directores, siempre terminamos siendo minoría y mayoría en las butacas, y me parece que está bueno pensarlo. Y después, por otro lado, pensar también esto que decían, hasta qué punto se puede disentir a veces, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que no nos animamos a hacer ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos animamos a decir, no entendí esto? ¿A qué te referías? O estoy de acuerdo con la temática de la obra, pero la obra no me convenció. Digo, ¿cuántas veces nos autocensuramos? Y bueno, y es autocensura, porque a veces no es decir, levanto o bajo pulgar, es eso que hablamos, no tiene que ver con una bajada de línea o con una valoración, sino como en abrir interrogantes para abrir el diálogo, ¿no? ¿Cuántas veces, o algo nos convoca y dicen, ¿de verdad te gustó eso?
Porque sí, me convocó eso. Te puedo dar argumentos, pero ¿cuántas veces nos autocensuramos, ¿no? Lo que pensamos cuando ni siquiera estamos haciendo una valoración, no estamos diciendo, te lo recomiendo o no te lo recomiendo, estamos diciendo, esto me interesó. Ujú. ¿Isabel? Fíjate, yo empecé a notar este comportamiento, esta desigualdad de comportamiento en los talleres de crítica. Y después, obviamente, lo empecé a ver en todas partes, especialmente en estas cuestiones que se llaman desmontaje o charla con alguien que está en la obra después de función, ¿no? Y es que yo sí noto una diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres, entre estas dos identidades, digamos, binarias, también muy cuestionables. Pero yo notaba un exceso de confianza en los hombres cuando participan, incluso en estos foros, y una disminución que hacen las mujeres de su propia opinión, de su propio pensamiento, que hacemos las mujeres. Es decir, participan queriendo hacer una pregunta interesante, queriendo decir lo más inteligente. Y si no, como dice Fer, se censuran. O sea, porque creen que hay preguntas mayores y preguntas menores. Entonces, si a mí se me ocurre preguntarle por qué eligió esos zapatos, pues quizás no termine haciendo la pregunta porque voy a considerar que es una pregunta boba. O podría yo tener un gran comentario, pero me da pudor manifestarme como una mujer, como un sujeto pensante, porque el sistema nos ha impedido manifestarnos como tales. O sea, castiga mucho a las mujeres pensadoras. Entonces, se podría confundir con arrogancia o se podría confundir con que quería darle, no sé, con actitudes hostiles para las participantes de la apuesta. Entonces, yo creo que sí, la espectadora está muy condicionada por el sistema de género y para mal, o sea, que lo que hace es inhibir su expresión, inhibir su pensamiento, inhibir incluso su propia capacidad de acusar lo que recibe, ¿no? De decir esto, me pasó esto, ¿por qué me pasó? Todas las preguntas que se hace Fer, yo creo que ella ya es una espectadora emancipada, que deberíamos caminar hacia allá, pero muchas, y bueno, nos comentarán por ahí en el chat, yo creo que tienen miedo muchas veces de participar o de no saber qué decir. Y ese miedo está condicionado, absolutamente, ¿no? Absolutamente, porque en las mujeres históricamente la estructura es la imposición al silencio. Una vez que decides no estar en el silencio, eres una figura subversiva, eres una, lo decía una investigadora, una vagina dentada, así te figuran, no alguien que va a agredir, alguien que es peligroso, una figura amenazante. La Eso, investigadora es Mitu M. Sanyal, por cierto. ¿cómo se llama? Mitu Sanyal. Después lo vamos a dejar en Es una historiadora cultural que analiza justamente esta imposición al silencio de las Es mujeres. importante que les diga algo que lamentablemente estamos teniendo problemas de señal con internet, lo sentimos, pero señal de internet estamos transmitiendo con el audio un poco desfasado con la imagen, pero vamos a compartir la grabación del video en redes y acá mismo también para que puedan visualizarlo completo. En sus territorios, ¿cuáles son los formatos de colectivización de estas experiencias que están habilitadas actualmente o que ustedes conozcan y que puedan transmitir acá a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión? Bueno, al menos acá en Buenos Aires es muy activo, hablábamos mucho, ¿no? Y acá se comenta mucho sobre lo visto, digo, en redes sociales, en blogs, pero inclusive hay una página que se llama Alternativa, para alternativa.ar, ex Alternativa Teatral, digo, por ahí les suena más así, pero con alternativa.ar lo encuentran, y cada obra tiene su ficha, y en cada ficha hay opiniones del público, y a mí me encanta leer esas opiniones del público. Hay unas opiniones muy disímiles, pero muy hermosas también. Digo, está quien escribe un texto larguísimo y hace todo un análisis de lo que vio, está quien pone muy bueno, excelente, está quien pone no me gusta nada, y a veces hasta se arman diálogos entre ellos, ¿no? Hace poquito leía una chica que no le había gustado nada la actuación de uno de los intérpretes y pone eso y le responden abajo, no me importa tu opinión, y después otro pone, y yo leí una cosa. No está pensado para que dialoguen, pero sin embargo después el público se apropia, ¿no?, de la herramienta y suceden cosas. Inclusive en pandemia, la gente comentaba sobre antes lo que se comentaba acá es si les gustó la dramaturgia, si les gustó la dirección. En pandemia empezaron a comentar desde qué lugar geográfico estaban viendo la obra online, cómo había sido su ritual, ¿no? Había quien decía, me pinté los labios
apagué las luces y puse play, ¿no? Y te iba relatando todo eso. O decía, la vi la primera vez en tal teatro, la segunda vez en tal teatro, yo lo estoy viendo desde el living de mi casa. Empezaron a aparecer todas esas experiencias. Y hay como, digo, en Alternativa tiene 22 años, va, ahora cumple 22, y desde el inicio que tiene las opiniones del público, así que podemos recabar como archivo histórico también de cómo es la experiencia de estas espectadoras y espectadores. Desde ese lugar, hay, la opinión es esto que a mí me sorprende mucho cuando Sabel dice como no se opina, porque yo siento que acá se opina un montón, ¿no? Escucho, leo opiniones todo el tiempo, escucho opiniones, inclusive en redes sociales se viralizan mucho, y inclusive las obras usan como modo de difusión estas opiniones del público para comentarlo. Entonces, desde mi experiencia, yo acá siento que sí se opina bastante. Ahora, está eso, ¿no? Como a veces, ¿qué se opina? ¿Se pone simplemente muy bueno? ¿O se piensa que opinar es simplemente decir no me gustó? ¿O se hace una reflexión al respecto? Después ahí podemos como abrir muchos interrogantes. Isabel, en el caso... Pues mi área es la crítica teatral y como todas sabemos, tradicionalmente funcionaba como una persona que sabe, que era el crítico, es decir, el masculino, y una persona que ignora, que era el público. Y entonces estaba esta distribución. Afortunadamente, en estos lugares como los talleres que ha habilitado la Juguera Magazine y en otros lados, yo creo que se está habilitando esta experiencia colectiva, este intercambio de opiniones y esta emancipación. Realmente yo creo que los talleres independientes están cumpliendo con esa labor de facilitarle las herramientas a la espectadora para que articule un discurso como ella quiera, apropiándose de esas herramientas sobre todo, eh, y comunicándola, compartiéndola con el grupo. Ya creo que en muchos de estos espacios la gente deja de temer justamente esto, decir algo importante o temer decir lo que honestamente sintió. Y entonces creo que por mi parte hay que seguir, por nuestra parte, hay que seguir fomentando la creación de este tipo de espacios, que además en la virtualidad fue una cosa preciosa, porque se crearon comunidades globales, había espectadoras de todas partes del mundo o de muchas partes distintas del mundo que estaban hablando sobre un objeto artístico en común. Es como cambiaban los contextos, cambiaban las perspectivas, cambiaba la biografía, el objeto finalmente podría ser entendido como detonador de múltiples interpretaciones, ninguna mejor que la otra, ninguna más importante, ninguna más inteligente, sino justamente es tan variado y en esa variedad se pueden apropiar de la experiencia. Ya no tenían miedo de decir lo correcto, ni estaban sometidas a obedecer o a repetir lo que decían los grandes maestros del teatro, sino crear pensamiento propio, que eso es muy valioso y que tiene todo que ver con la emancipación. Quería adelantarme a uno de los comentarios que nos han ido llegando, que es de María José, que dice que es paradójico estar en un live sobre ser espectadora y no poder ser parte porque no da la señal. Está bueno comentarlo porque es verdad, esto es parte también de lo que nos ha tocado ser o hacer en este contexto pandémico donde nos hemos encontrado con una herramienta facilitadora, pero a la vez que tiene estos bemoles también. Y quería preguntarles ya como para ir cerrando y comentar un par de comentarios que nos llegaron. ¿Le sirve al creador artístico una espectadora emancipada? ¿Le es útil para un proceso creativo posterior o para el mismo proceso creativo que está siendo espectado? Me parece que está bueno preguntárselo, ¿no? Como desde el lugar de espectadora, si no puedo hacerme preguntas, siento que algo está fallando. Entonces, sí, ¿por qué hacemos la pregunta ahí es ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? Digo, si es puro, narcisismo de querer que nos aplaudan, en algún punto se va a sentir cierto vacío. Entonces me parece que hay como las ganas de más propician a que sí, desde ese lugar yo diría que sí, pero está buenísimo que nos hagamos, como habíamos dicho antes, ¿no? Que cada uno desde el propio lugar se pueda hacer esa pregunta.
Y que presten mucha atención a la respuesta, decíamos, que sean honestas en lo que responden y que empiecen a preguntarse por qué dieron esta respuesta, porque puede ser el caso que alguien diga que no, no, yo no quiero que se emancipen. Y ahí habría un cuestionamiento muy interesante. O sí, ¿para qué? Sí, Claro, para porque desde ese lugar, si la respuesta es no, ¿qué es que se emancipen? Y hablábamos, ¿no? Que pueda hacer asociaciones, disociaciones, ¿no? Que haga reflexiones, que uno pueda hacer como el hipervínculo de lo que vio con experiencias, con otras cosas, con lecturas, con estudios, que pueda estar en acuerdo con algunas cosas, en desacuerdo con otras, que se haga preguntas, que se abra el diálogo, que no, nos vayamos pensando, ¿no? Que nos inspiremos con eso. ¿Por qué no querríamos eso? debiese ser. Quiero comentar o transmitirles un comentario de Mónica Berman, a la que Ay, saludamos. saludos. Saludos para ella y gracias por estar escuchándonos, vamos a decir escuchándonos, correctamente el verbo de la acción. Probablemente no sea tan racional, señala ella, pensaba en muchas experiencias del teatro comunitario que también funciona como liberador, para no cerrarse en rancier, nos dice, ¿no? Por instancias más emocionales o de la vivencia colectiva, en fin. Pero no vaya a hacer que emanciparse sea algo del orden de lo individual. Al final puedes decir, mira, lo que yo pienso que está detrás de este comentario es que no necesariamente el ejercicio de emanciparse tenga un filtro tan exclusivamente racional y concuerdo, no sé qué piensan ustedes con Mónica, de instancias y vivencias mucho más emotivas, emocionales, que quizás no estamos contemplando en esta conversación. Sí, bueno, el trabajo del teatro comunitario es súper interesante, ¿no? Hay algo de estar con los otros, de conocer a quien está del otro lado y también que permite que muchas personas se acerquen al arte y algo que comentan mucho es que a veces poder atravesar esas experiencias artísticas hace que las personas puedan atravesar un montón, o sea, sientan que tienen las herramientas para atravesar un montón de cosas en la vida. Y es súper interesante desde ese lugar, ¿no? Con el trabajo con los vecinos y las vecinas. Y sí, me parece que hay algo de que no es individual, digo, es colectivo. Hay como una confrontación con cada uno, pero no en un sentido individual, sino colectivo, en comunidad. Uh-huh. Sí, idealmente el teatro comunitario tendría que ser una apropiación colectiva de unas herramientas para llevar a cabo una puesta en escena, ¿no? Habría que cuestionar estos sucesos cuando va un director de teatro o una directora de teatro a una comunidad y les enseña a hacer teatro y las obras se siguen presentando como con esta comunidad dirigida por, es decir, otra vez estableciendo una jerarquía, no cuando los mismos miembros de la comunidad hacen después sus propias obras. Eso me parece que sería una experiencia que tendría que fomentarse aún más, soltarlos, diríamos. Algo que no les pregunté y que no quiero dejar de preguntarles es por qué hacemos lo que hacemos, que es consumir arte, ¿no? Es una pregunta que me hago, que nunca me hago en realidad, y se las hago como espejo. ¿Por qué hacemos esto de espectar, de consumir, o que es una palabra bastante mercantil, pero sí, de consumir o prosumir arte? ¿Cómo es en sus casos? A mí particularmente me estimula, yo siento que me abre mundos, que me hace cuestionarme a mí misma también, pensar cosas en las que no había pensado, digo, pero con las artes escénicas, con la literatura, con cualquier tipo de arte, inclusive al estudiar, ¿no? Eso, siento que puedo ir más allá, me estimula, me entusiasma, me inspira, me hace ver otros puntos de vista, salir de esta individualidad, ¿no? De conocer otras perspectivas, y eso me parece que es súper enriquecedor. Me encanta cuestionarme a mí misma, decir, yo pensaba esto y ahora no sé si estoy tan segura de lo que pensaba hace un rato. Me parece súper estimulante. Y Yo Elisa, coincido, yo también voy buscando formas alternativas de pensamiento.
Ujú. O sea, mira, no había pensado esto, mira, no había visto esto, qué linda imagen. Esta imagen nunca la podré ver en televisión. Otras cosas distintas a lo hegemónico, sobre todo discursos, imágenes, representaciones. Quería también preguntarle y pedirle, a mí me encantan los subrayados, y si bien este es un libro que nos gatilla la conversación y no necesariamente nos encuadra, no nos encierra, quise decir, quería pedirle sus subrayados como para ir cerrando esta conversación, este diálogo. Sé que lo hemos comentado también. ¿Cuáles de sus subrayados podrían compartir en este encuentro? Yo tengo muchos, pero obviamente no los podría leer todos. Sabel, yo sé que tú también tienes varios, podríamos Puedo leer compartir. una grandota para digamos, terminar mi participación y luego las preguntas. Esta que me gustó mucho. Yo ya fui mezclando las preguntas, así es que no hay Me problema. parece que salió muy bien y que se escuchó muy bien. Ya después, si nos vemos glitchadas, son cosas que pasan. Dice, hay que volver al sentido original de la palabra emancipación, la salida de un estado de minoridad. La emancipación social ha significado, de hecho, la ruptura de ese acuerdo entre una ocupación y una capacidad que significaba la incapacidad de ocupar otro espacio y otro tiempo. Los trabajadores emancipados se formaban otro cuerpo y otra alma de ese cuerpo. El cuerpo y el alma de aquellos que no están adaptados a ninguna ocupación específica, que ponen en obra las capacidades de sentir y de hablar, de pensar y de actuar, que no pertenecen a ninguna clase en particular y que le pertenecen a cualquiera. No era tan larga, y era Me resumida. pareció bastante larga. Yo tengo una más Uno se larga. aburre de su propia voz de pronto. Sí, es verdad. Mm. Esa es parte también de la domesticación o de la colonización, Que es ¿no? muy de las mujeres, de ya hablé demasiado. Hablé mucho, sí, Mm, claro, hablé mucho, tuve demasiado protagonismo y todas exacto, esas lógicas de la colonización patriarcal. totalmente. Eh, Fer, Yo fui mencionando varias cosas de cita, fui citando a medida que iba hablando. Si me dejas, me gustaría hacer una cita, pero de otro libro, que es este que ya lo comentamos. sí, absolutamente. Sí, Es, Cuenta de quién es. se llama Hamnet, es de Maggie O'Farrell, que es la historia de la esposa de Shakespeare. Y al final de la novela cuenta la experiencia de esta mujer que va por primera vez al teatro, ¿no? Al teatro isabelino. Y quería leer como un fragmento cortito de esa experiencia donde ella se encuentra con todos las y los espectadores. Eh, Digo, como para, ya como fui citando a Rancière como para ofrecer algo nuevo. Adelante, por favor. Y sobre todo con este libro. Voy a hacer un salteadito, así no queda tan largo. Dice, las trompetas repiten su toque, como una frase circular que alarga y sostiene la última nota. La multitud se calla y entran dos hombres a escena. Agnes parpadea, sin saber cómo se le ha olvidado que va a haber una obra de teatro. Pero ahí está, en el corral de comedias de su marido y empieza la función. Agnes no puede evitar darse cuenta de la inmovilidad que la rodea. Nadie dice una palabra, nadie pestañea. Todo el mundo está completamente pendiente de los actores y de lo que dicen. Se acabaron los empujones, los silbidos, las broncas, el masticar empanadillas, y en su lugar hay ahora una congregación silenciosa, reverente. Es como si un mago o un hechicero hubiera movido una varita sobre el teatro y los hubiera convertido todos en piedra. Me pareció como linda la experiencia del barullo en contraposición de cuando arranca la escena y algo pasa, y que hasta ella se olvida de que está en un teatro, y puede observar todo esto desde un lugar de extrañamiento porque es su primera vez en ese lugar, y cómo se sorprende al ver cómo todos hacen silencio, dice, es como si hubiesen entrado en una especie de hechizo. Eh, me pareció como muy linda la imagen, pensar, ¿no? Cómo es la primera experiencia de una espectadora de teatro en la época isabelina. En mi caso fue en una obra en dictadura. También me pareció que me pasaron cosas así, a la vez que tuve susto porque era una adolescente, que fui sola al teatro en una zona donde también había que irse temprano y la obra era una obra políticamente incorrecta. Fueron muchas las circunstancias
que me hicieron sentir miedo y que luego la obra hizo que todo ese miedo se me acabara. No sé cómo explicarlo, pero fue una serie de sensaciones que jamás, jamás voy a olvidar. Ya me acordaré del título de la obra, pero sin duda estoy muy agradecida de ese momento, de esos actores y actrices en escena, de esas creadoras, de la música, de las luces, de todo lo que me provocó esa primera vez sola, digo, que donde yo decido que voy a ir a ver esa obra, que decido que voy a estar en un lugar, que en esos instantes no está esta reflexión que estamos haciendo ahora, que como dice Mónica, es bastante racional más que desde adentro, aunque sí es bastante desde adentro para nosotras también. Sobre lo mismo recuerdo mirar a otros en las otras butacas para ver si yo tenía a un partner, ¿no? Para no sentirme tan sola, y me llamó mucho la atención en el libro de Rancière, qué era lo común entre los espectadores, qué es lo común, lo que suma a los espectadores, y voy a leer mi subrayado, uno de mis subrayados, y dice que el poder común a los espectadores no reside en su calidad de miembros de un cuerpo colectivo o en alguna forma específica de interactividad. Es el poder que tiene cada uno o cada una de traducir a su manera aquello que él o ella percibe, de ligarlo a la aventura intelectual singular que los vuelve semejantes a cualquier otro, aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra. Es interesante porque dice en el fondo que el colectivo no es per se, ¿no? No es per se, no es porque estamos juntos en un teatro ya somos un colectivo, sino que es en esa suma de traducir lo que estas experiencias nos están mostrando o nos quieren mostrar o no, que nos convertimos en ese cuerpo común. Pensaba en la película El Público también, de Pensotti, donde sin quererlo, vamos viendo sin quererlo, lo quiere el director, pero lo que el director quiere es que veamos las historias de distintas personas que asisten al teatro a ver una obra a través de la cual sabemos precisamente por sus historias que la comentan en cada una de sus historias minimal, que sabemos que este es un cuerpo común, solo lo conocemos al comienzo de la película cuando vemos entrar a personas al teatro, sentarse en las butacas, y luego vamos a ir viendo a muchos de ellos en sus propias experiencias vitales, cómo recuerdan o les aparece esta obra, o cómo la conectan a esos momentos de su vida, que puede uno decir, está como demasiado maqueteada el acto mismo de cada cortometraje, pero que es súper singular y me llevó mucho a esta reflexión que hace Rancière del cuerpo colectivo, que no es un cuerpo colectivo, como decía, per se. No sé si están de acuerdo o les llamó la atención también este subrayado. Sí, yo creo que la emancipación como un ejercicio que se sostiene en el cuestionamiento tendría mucho que ver con desmontar los presupuestos que tenemos sobre las cosas. Y eso nos lleva a pensar, todo convivio es un motivo de celebración, todo convivio es placentero, y digo convivio porque en pandemia se manejó mucho esa palabra, con que se extrañaba el convivio. Pero muchas veces si pensamos la gente que va a Navidades con su familia, el convivir es un suplicio, el convivir es incómodo. Entonces, restarle o cuestionar si es siempre positivo lo colectivo, lo comunitario, lo presencial. Yo creo que en hacer esos cuestionamientos hay mucho de emancipación. Todo lo que nos han dicho, no hacer lo que quieren, no hacer necesariamente lo que quieren que hagamos con las cosas. Es precisamente la invitación que hace Rancière, insisto que no lo estamos viendo como Biblia, sino como un disparador de ideas, que es cruzar las fronteras y borrar los roles, ¿no? Exacto. Y aquí viene otra cita, si quieres, si puedo recuperarla. Por favor. Que además mentí, ¿eh? Dije, voy a hacer una cita y ya hice 3. Bueno. Vamos, nos quedan algunos minutos, así que podemos hacer esa reivindicación de tu mentira.
Dice, apoderarse de la perspectiva es ya definir la propia presencia en un espacio distinto de aquel en el que el trabajo no espera. Es romper la división entre aquellos que están sometidos a la necesidad del trabajo de los brazos y aquellos que disponen de la libertad de la mirada. Bello. Muy bello. Además escribe muy lindo. Una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y de traductores. Yo también mentí, porque sigo teniendo... y tengo más, pero no quiero seguir aburrir. ¿Qué es eso? Finalmente es traducir lo que viste a tu propia experiencia y a tu propio orden de sensibilidad. Entonces, por ahí, Moni, siempre va a participar la sensibilidad. Incluso en este foro participa mucho de nuestra sensibilidad al pensar la emancipación. Yo no distingo lo racional de lo sensible tan fácilmente. Yo valoro la propuesta de abrir las jerarquías de posiciones que está detrás de esta lógica, ¿no? De esta mirada que nos propone Rancière, que es abrir este lugar vertical, no sé si para transformarlo en algo edípico, horizontal, pero sí de ruptura, de ruido y de cierta subversión. Sí, de reorganización, de por lo menos contemplar la posibilidad de reconfigurar los formatos. Por eso insistía mucho en los modelos de participación de las espectadoras. Hay otro tipo de organización posible que no responde a alguien que sabe y a alguien que escucha. Y eso incluye al teatro, los foros, las clases, muchos espacios. Ya tenemos que ir cerrando por el tiempo, pero quiero dejarles invitadas a que puedan revisar el video que vamos a compartir en redes sociales, compartiendo este foro nuevamente, que lo compartan con muchas personas, que podamos generar este cuerpo que tenemos intención de hacer, que es una suerte de manifiesto, ¿no? Donde nos hacemos estas preguntas a partir de premisas que en realidad no son verdades dadas, que podamos sistematizar y compartir en algún texto a través de La Juguera Magazine, revista que invito a conocer en www.lajugueramagazine.cl. También conocer Aplaudir de Pie, que puedes invitar tú también a que sigan este espacio crítico. Que sigan y participen. Si alguien quiere escribir una crítica, me puede mandar una versión, yo con todo gusto la reviso, la edito, la acompaño hasta que salga. Y contarles también que siguen abiertas las inscripciones para el curso de crítica teatral, que comienza ya en julio, para que puedan ahí apuntarse en lajugueramagazine.cl/escuela. Pueden revisar el programa, que va a estar muy bueno, a cargo de Javier Ibacache. Es un nombre fundamental dentro de la crítica teatral, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica y otras latitudes. Bueno, agradecerles, Sabel, un placer lo que hemos venido compartiendo en estos días, no solamente hoy, ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Y vamos por ese manifiesto de la espectadora emancipada. Y a ti también, Fer, por estar en este espacio. Nos conocimos presencialmente a propósito de todos estos cambios que nos ha dado la pandemia, y a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Ana. Gracias. Recordarles que esta actividad fue posible gracias a una coproducción de la revista La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso, en alianza con Insomnia Teatro Condel y Librería Que Leo de Valparaíso. Que estén muy bien, buenas noches. Gracias, bye.